Bueno, y al respecto, por supuesto, para analizar todo esto que sucedió hoy, que fue una bomba y que todos pues esperábamos realmente, no fue inesperado, sino que no sabíamos cuándo iba a pasar, pero estábamos esperando el momento. Nos acompaña Ignacio Zurdia. Bienvenido, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos y pues hacer este análisis que es definitivamente necesario. Gracias a usted, Catherine, un saludo a quienes nos ven desde sus casas, es un placer estar por acá. Ahora, ya tenemos la confirmación, Ignacio, finalmente. Tal vez por estar en el puesto decía, no puedo hablar en este momento, ahí teníamos las declaraciones en la nota, como que decía que sí, pero no podía decir totalmente que sí. Lo primero es, ya que sabemos que va de candidato, todavía no sabemos el partido, pero ¿cómo se ve en este momento la figura de Luis Amador como candidato? Bueno, esa es una buena pregunta, Catherine, por una sencilla razón, o por varias sencillas razones. Primero, que Luis Amador sale, digamos, de este gobierno de una manera en la cual no le favorece. Eso es muy importante. Por ejemplo, alguien podría decir, a ver, esto es una estrategia, ¿verdad?, de Rodrigo Chávez para sacar a Luis Amador y potenciarlo como candidato. Pero eso es una persona que ha visto muchas novelas. O sea, la manera en la que sale Luis Amador no le favorece en este momento porque está a poco menos de 2 años y además sale de una manera en la cual se le tilda de presuntas, digamos, actividades corruptas, ¿verdad? De delito de corrupción. Entonces, en este momento hay que preguntarse qué va a pasar con Luis Amador, cómo se va a sostener en estos casi 2 años, cómo se va a defender ante esos cuestionamientos y, por supuesto, lo que usted mencionaba, cuál partido político lo acuerpará. Ahora, algo que es indudable ya a este punto es saber que hay muchas personas que en este momento lo apoyan y que incluso leíamos también ayer comentarios de personas que decían, independientemente de cuál sea el partido el que vaya, yo lo apoyo. Y creo que esto también es algo digno de analizar porque, a ver, llevamos menos de 2 años, Ignacio, de candidatura, de mandato, y pues ya se ve un apoyo bastante importante hacia esa figura de Luis Amador. ¿Cuál cree usted que fueron esas claves de su manera de comportarse, tal vez, o de verse, que lo llevaron a tanta popularidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque me permite responder un elemento clave para entender todo este, digamos, momento mediático entre Rodrigo Chávez y Luis Amador. Luis Amador, habría que preguntarse cómo está constituida su popularidad, es decir, cómo se creó y cómo se sostiene. Recordemos que Luis Amador ha sido el ministro más popular del gobierno de Rodrigo Chávez. Bueno, hasta el momento, hasta su destitución era el ministro más popular. Mucha gente decía que era similar su gesto, su manera de comunicarse a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y además tenía precisamente la plataforma de ser ministro de Transportes, ¿verdad? Entonces, posiblemente, esto habría que estudiarlo a profundidad, por supuesto, como trabajamos en esto de estudios de opinión, a detalle y demás, pero posiblemente mi hipótesis es que su popularidad estaba supeditada a precisamente que era una figura muy similar a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y además que se perfilaba como el sucesor de Rodrigo Chávez. Pero aquí la pregunta es, los seguidores de Luis Amador posiblemente, o mejor dicho, no una pregunta, sino una hipótesis, los seguidores de Luis Amador posiblemente son principalmente, más que seguidores de Luis Amador, seguidores de Rodrigo Chávez. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora, verdad? Porque si la popularidad estaba supeditada al liderazgo mayor, que es Rodrigo Chávez, ¿qué pasa ahora que el liderazgo mayor le dice a Luis Amador, sálgase de mi gobierno por presuntas irregularidades de corrupción, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en la cabeza de esos seguidores? Le van a decir, ok, sigo apoyando a Luis Amador, ¿verdad? Aunque esté afuera del gobierno, aunque esté en un partido político técnicamente de oposición, o voy a apoyar ahora, después de todos estos meses, a quien Rodrigo Chávez diga, este es mi sucesor o sucesora. Y algo también importante destacar es que no es una figura política. Él antes de esto estaba en Canadá y era meramente pues técnico en su área de expertise y pues esta oportunidad lo trae a Costa Rica, específicamente ya en un puesto de política que parece que tal vez le terminó gustando. Ignacio. Sí, claramente le gusta y obviamente él tiene aspiraciones presidenciales porque debe tener una
cantidad considerable de gente que le dice usted es presidenciable, ¿verdad? Y además recordemos que hubo un estudio de IDESPO 1 en diciembre que se publicó, pero se hizo en noviembre, que decía que el ministro Luis Amador era la persona más popular del gobierno de Rodrigo Chávez. Incluso técnicamente por unas milésimas era un poquito más popular que Rodrigo Chávez, ¿verdad? O sea, rondaba el 70 de popularidad, por decirlo de alguna manera, 7 en escala de 10. Entonces aquí, por supuesto que tiene una gente alrededor de él que le está diciendo, vea la popularidad que usted ha tenido, usted vea toda la gente que le apoya, ¿verdad? Láncese, sea candidato, pero entonces volvemos a la pregunta que yo estaba haciendo. Esa popularidad, ¿en función de qué consiste, verdad? Esa popularidad se sostiene por sí sola con Luis Amador ahora fuera del gobierno y después de la decisión y la manera en que sale, o esa popularidad depende precisamente de Rodrigo Chávez. Por lo tanto, dependerá ahora ver en los estudios de opinión cómo evoluciona esa popularidad, sobre todo porque falta poco más de 2 años, es bastante tiempo. Sí. O sea, la campaña no va a calentar hasta más o menos dentro de 1 año. Y entonces vamos a ver cómo se sostiene, porque ya no tiene la plataforma del gobierno para comunicar igual que antes, ya no tiene el apoyo del líder mayor que es Rodrigo Chávez, y veremos cómo él hace para responder ante todos los cuestionamientos que no solo vendrán, digamos, o que vinieron de Rodrigo Chávez, sino que vendrán de todos los actores de oposición por la manera precisamente en la que sale y las acusaciones que él tiene encima. Ahora, sabemos que la relación entre Rodrigo Chávez y Luis Amador desde el inicio fue bastante estrecha y que tal vez sí, al inicio su popularidad se pueda deber a esa relación que tenía con el presidente, que ya sabemos que ya no es la realidad, pero más adelante vamos con eso. Incluso estoy viendo acá en redes que nos escribe Cristian a través de Facebook. Es importante recordar que don Luis Amador debe su popularidad a Rodrigo Chávez, pero ¿será que en algún momento de estos casi 2 años se fue separando un poquito más y haciendo su propia figura, su propia popularidad? Bueno, esa es una también muy buena pregunta, porque habría que preguntarse qué pasó desde el anuncio, digamos, indirecto o directo, no sé cómo lo veríamos, de la candidatura de Luis Amador, ¿verdad? Cuando se supo que Luis Amador tenía aspiraciones presidenciales, si se las comunicó a Rodrigo Chávez antes, por ejemplo, qué sucedió a nivel interno del gobierno. A Rodrigo Chávez, me imagino yo, no le gustó, ¿verdad? Porque también hay un tema de protagonismos, es decir, el gobierno de Rodrigo Chávez, y así como la política es hace, bueno, no siglos, hace décadas, ¿verdad? Está muy personalizada la política. La política ya no se sostiene en función de las instituciones, de los partidos políticos, sino de las figuras. Y sabemos muy bien que Rodrigo Chávez fue electo por su figura, no por el partido que representaba, ¿verdad? Y entonces, este gobierno, la principal figura es Rodrigo Chávez. El gobierno es Rodrigo Chávez, ¿verdad? Las decisiones, las políticas públicas de este gobierno son las decisiones de Rodrigo Chávez. Por lo tanto, aquí habría que preguntarse cómo habrá tomado precisamente Rodrigo Chávez la decisión de Luis Amador, cómo se cosieron las habas ahí adentro, ¿verdad? Cómo fueron esas relaciones, y a lo mejor hubo algo que no le gustó y por lo tanto no solo sale por estas presuntas actividades de corrupción, sino por esa relación que se rompió. Ahora, Ignacio, algo que también me parece importante analizar es qué tan suficiente sea esa figura de Luis Amador para los partidos tradicionales como son Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana, que en este momento pues ambos dicen no, pero sí es muy pronto igual pues analizar una candidatura en este momento. Puede que en algún momento cambie, pero ¿será suficiente la figura de Luis Amador para levantar alguno de los dos partidos que hemos visto que pues han venido tal vez con un apoyo a la baja? Siempre mantienen ciertamente pues un apoyo en la base, pero sí se ha visto más apoyo hacia los partidos más pequeñitos. Entonces, ¿será que esta figura sea la que reviva alguno de los dos partidos? Yo lo veo poco probable. En política todo puede suceder. O sea, las últimas elecciones nos han enseñado eso precisamente. Presidentes que hemos tenido que de repente, o no lo esperábamos hasta los últimos meses de la campaña, ¿verdad? O hasta las últimas semanas, horas antes de las elecciones. En política todo puede suceder, pero en estos partidos políticos tradicionales hay liderazgos ya constituidos y hay una lucha fuerte, encarnizada por ser el candidato o la candidata. Por lo tanto, yo veo muy poco probable que estos partidos tradicionales acojan a una persona como Luis Amador, que precisamente viene de un sector totalmente distinto a la política tradicional.
Y además, recordemos que, según muchos estudios que se han hecho en los últimos meses, el 80% de la población no tiene partido político. El 80% no vota por partido político, y lo hemos visto precisamente en las elecciones, ¿verdad? El 20% restante, pues se lo pelean estos partidos, primero Liberación Nacional, que podrá tener un 15%, y el resto de partidos que realmente son las minorías, son minorías, y la minoría más grande es Liberación Nacional. Y también hay otro concepto, que es el concepto de los partidos taxi, ¿verdad? Lo que se habla popularmente de partidos taxi, partidos que sirven meramente como plataformas para un candidato porque necesita constitucionalmente un partido político para aspirar a la presidencia de la República, pero precisamente la gente no está votando por ese partido político, está votando por esa figura, así como sucedió con Rodrigo Chávez. Voy a seguir leyendo algunos comentarios porque sí vemos que hay bastantes personas comentando. Dice María Isabel León, él con su gran trabajo ya se abrió camino, siempre lo apoyaremos, él jamás se va a ligar con esos corruptos que son los culpables de su despido. Por otro lado, dice Mauricio Cubero, ¿en qué le puede perjudicar al presidente que Luis Amador se esté haciendo popular? No le van a quitar el puesto, se dijo que Luis Amador se había reunido con otros 2 partidos conocidos, pero los presidentes ya lo están negando. ¿Le afecta de alguna manera realmente que ya se empiece a hablar de la campaña, Ignacio, de que Luis Amador se separó y ahora va para otro partido? ¿Realmente afectará en algo? A Rodrigo Chávez sí le podría estar afectando, además, en las aspiraciones electorales, y me explico. Por ejemplo, veremos si en los próximos meses, cuál es la postura de Rodrigo Chávez, bueno, en los próximos meses, en los próximos años, cuál es la postura de Rodrigo Chávez respecto a las elecciones del 2026. Rodrigo Chávez y su equipo, ¿verdad? Porque técnicamente Luis Amador dejaría de ser el candidato oficialista si sale y se lanza con el partido que sea, ¿verdad? Y probablemente Rodrigo Chávez ungirá, por decirlo de alguna manera, algún candidato o candidata como su sucesor o sucesora, o posible sucesor o sucesora, ¿verdad? Y entonces eso podría generar una atomización del voto, ¿verdad? Una dispersión del voto, que sí le puede afectar, ¿verdad? Es decir, cuando yo ya tengo una candidata o un candidato, y Luis Amador, por ejemplo, tiene un apoyo que tenía yo conmigo, ¿verdad? Porque Rodrigo Chávez tenía ese apoyo, volvemos a lo mismo. Es muy probable que el 90%, 95% del apoyo hacia Luis Amador sea un apoyo hacia Rodrigo Chávez. Entonces Rodrigo Chávez, eligiendo un sucesor o sucesora, de ahí ese sucesor o sucesora estaría perdiendo el apoyo que se le va hacia Luis Amador, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Y la otra pregunta también es, ¿cuál es el rol que va a hacer ahora la oposición a Rodrigo Chávez, ¿verdad? O sea, ¿dónde están las otras candidaturas, los otros liderazgos que estén ocupando los espacios que están vacíos ideológicamente? Los espacios que están vacíos de la gente que no apoya a Rodrigo Chávez. ¿Dónde están esas candidaturas tratando de capitalizar ese descontento, por decirlo de alguna manera, o esas diferencias ideológicas con el presidente Rodrigo Chávez? Porque sabe muy bien que Rodrigo Chávez sí es un presidente popular, pero también hay un porcentaje de la población que no le apoya, ¿verdad? Entonces, dentro de ese porcentaje de la población que no le apoya, ¿qué están haciendo los candidatos de oposición? ¿Cuáles son esos candidatos? ¿Cuál es la estrategia? Andrés Alfredo González dice también una pregunta que me parece bastante interesante, que es, ¿qué opina de ir a autoexiliarse a otro país para no verse afectado? Esa es una muy buena pregunta, porque en política, así como en comunicación, no hay espacios vacíos, ¿verdad? Cuando un espacio no se ocupa, no se resuelve, pues otros van a llenar ese espacio, y me explico. Es decir, si hay una incertidumbre, otros van a llenar ese espacio con sus versiones de la realidad. Por ejemplo, si Luis Amador no desmiente todas las acusaciones de corrupción que le podrían estar endilgando, entonces otras personas van a ocupar ese espacio, o se puede posicionar esa idea de que precisamente es corrupto, ¿verdad? Dentro de estas narrativas y percepciones. Volvemos a lo mismo. Obviamente el Poder Judicial tendrá que determinar si hay corrupción o no, pero dentro de las percepciones ciudadanas, pues se puede posicionar la idea de que hay corrupción, y eso le afecta a su imagen como tal. Por lo tanto, no sé qué tan estratégico sea irme, ¿verdad? Me voy, dejo creo yo que las aguas se van a calmar, pero mientras esas aguas no se calman, ¿verdad?, otras personas están posicionando sus mensajes, y están posicionando también mensajes en contra de su propia imagen. Ahora, hablemos de la relación entre el presidente Rodrigo Chávez y Luis Amador, porque al inicio era muy cercana,
se veía que trabajaban pues bastante bien, incluso pues un poco más allá también, bastante confianza entre ambos, pero esto no es de ahorita, es decir, no es que a raíz de lo del contrato todo cambió, sino que hace algunas semanas ya venía un comportamiento diferente entre ambos. Así es, de hecho eso es una de las cosas que más llama la atención, por eso la hipótesis más sencilla en todo esto es que ya hubo una ruptura en la relación entre Rodrigo Chávez y Luis Amador desde hace meses, ¿verdad? Y pareciera un chivo expiatorio o una excusa, ¿verdad? Este suceso para despedirlo, pero sí parecía que ya habían unas diferencias y alguien podría aventurarse a hacer una hipótesis precisamente de que la candidatura, que es lo que mencionábamos al inicio, el anuncio de esas aspiraciones electorales de Luis Amador, pues no le gustaron a Rodrigo Chávez. A lo mejor no se gestionó bien a nivel interno la relación, cómo Luis Amador se lo contó a Rodrigo Chávez. A lo mejor Rodrigo Chávez, estas son hipótesis, repito, no tengo información al respecto, pero a lo mejor Rodrigo Chávez no le gustó su candidatura o no le gustó la manera en que anuncia su candidatura. Por lo tanto, la pregunta ahí que hay que hacerse es cómo fue esa relación, ¿verdad? ¿Qué pasó puertas adentro para que la actitud precisamente de Rodrigo Chávez cambiara tanto, sobre todo con un caso, por ejemplo, con la conferencia de prensa que parecía que lo estaba regañando por aquel suceso de las presas y de la falta de oficiales de tránsito? Que nunca habíamos visto en estos casi 2 años. Lo habíamos visto tal vez con otros presidentes ejecutivos, otros ministros, pero nunca con Luis Amador, y eso fue lo que a mí realmente me dejó como, no era algo que se podía esperar o algo que usted se imaginara que en algún momento iba a suceder precisamente por esa cercanía. Y ese comentario creo que tampoco se lo esperaba Luis Amador, porque sí hizo un gesto como de sorpresa y volvió a ver así como arriba diciendo: ¿qué está pasando? Sí, han sucedido casos similares en los cuales precisamente el presidente de la República, Rodrigo Chávez, tiene a un ministro o una ministra a la par y le pide cuentas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y se entiende desde el nivel estratégico de reforzar esta imagen de autoridad precisamente del presidente Chávez, que ha sido una imagen muy potable, muy atractiva para sus seguidores, y precisamente hay estudios de opinión en los cuales se demuestra que la mano dura, la figura fuerte, la autoridad fuerte es muy atractiva para una grandísima mayoría de costarricenses. Por lo tanto, sí pareciera ser parte de la estrategia, ¿verdad? Es decir, esa manera, esa forma o esa búsqueda de reforzar la imagen fuerte del presidente ejecutivo, el presidente que le pide a sus ministros frente a las cámaras, frente a todo mundo, cuentas que resuelva, etcétera, ¿verdad? Lo que llama la atención es que si Luis Amador, en este caso, que es de quien estamos hablando, era el candidato de sucesión de Rodrigo Chávez, pues quizá el trato pudo haber sido un poco distinto, ¿verdad? No un trato que podría afectarle precisamente su imagen, porque tiene precisamente aspiraciones electorales. Así es. Y a ver, con todo esto que está sucediendo y pensando en que todavía no se va a esclarecer en fiscalía el tema, ¿qué tantas posibilidades tiene Luis Amador en una candidatura en 2026? Esa es una muy buena pregunta, Catherine. Es una muy buena pregunta porque falta mucho y precisamente como les mencionaba a ustedes en sus casas desde un inicio, todo puede suceder, ¿verdad? ¿Quién se imaginaba, por ejemplo, que en el 2018 don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado iban a ser los candidatos en segunda ronda, ¿verdad? ¿Quién se imaginaba en el 2014, faltando poco menos de 2 años, que Luis Guillermo Solís y Johnny Araya serían los candidatos también en la segunda ronda? Estas son preguntas que habría que hacerse viendo los sucesos que vienen, ¿verdad? Es decir, cómo evoluciona la estrategia de Luis Amador, cuál va a ser su estrategia de precandidatura o de candidatura, mejor dicho, cuál será el partido político, cómo actuarán, digamos, los opositores, cómo lo capitalizarán, ¿verdad? Cómo tratarán de, dicho coloquialmente, bajarle su imagen, ¿verdad? Cómo lo abordará Rodrigo Chávez, precisamente el presidente Rodrigo Chávez, y precisamente cuál será el candidato o candidata oficial de Rodrigo Chávez para su sucesión, o mejor dicho, su continuidad en el poder.